noches, Dios les guarde y les bendiga grandemente. Hoy vamos a ver 3 armas poderosas, amén. Y esas 3 armas poderosas es, número 1, la oración. Número 2, la adoración y la alabanza que van juntas. Y número 3, aparte de la adoración, es lo profético, amén. Son 3 armas letales y mortíferas contra el reino de las tinieblas. Repito nuevamente, número 1, la oración e intercesión. Número 2, la adoración con la alabanza. Y número 3, lo profético. Amén. Vámonos con la primera, que es la oración. La oración es el vehículo apropiado, es el medio y vehículo apropiado que Dios se ha provisto. Amén. Para actuar en todo conflicto que tengan los seres humanos aquí en la tierra. Pero cuando ellos clamen, eso le da derecho legal al Señor de intervenir a favor de todo asunto o conflicto que ellos tengan, para Dios intervenir y traer solución y bendición. Amén. Pero primero tenemos que entender ciertos principios que a veces no entendemos, y aunque tenemos muchos años en el Evangelio. Una persona puede tener 50 años en el Evangelio y todavía no entender ciertas cosas. A veces, como sabemos que Dios es soberano, que Dios fue el que creó el universo, creemos que Dios, hermano, tiene toda la libertad, o sea, para hacer todo lo que Él quiere. Pero parece como una blasfemia lo que estoy diciendo. Pero, hermano, Dios se ha impuesto restricciones voluntariamente, Él mismo, amén. No que el hombre se lo haya puesto, no, sino Él mismo. Y una de esas restricciones que Él se ha puesto es que Él actuaría en todos los asuntos de la tierra, siempre y cuando el hombre se lo pidiera, amén. Lo podemos ver aquí en el Salmo, la base, Salmo 115, versículo 16. Dice, de Jehová son los cielos y ha dado la tierra, ¿a quién? A los hombres. O sea, le dio la tierra a los hombres. Usted me puede decir, pero pastor, hay un salmo, el 24, que dice, Salmo 24:1, de Jehová es toda la tierra y su plenitud, plenitud y todos los que en él habitan. No solamente la tierra, sino los seres humanos también. Pero quiero decirle que el dueño de la tierra, el propietario, es Dios. Amén. Pero se la ha dado a los hombres por asignación. La tierra es de los hombres por asignación. Amén. Pero el propietario, el dueño, es de Dios. Un ejemplo para que podamos entender. Si el hermano Roberto tiene una casa, luego usted, hermano, se la da al cuido a unas personas para que la administren y vivan ahí. Pero usted, me imagino que tiene llave también, tiene copia, tiene las llaves originales y le da las copias a los que están viviendo ahí. Usted tendrá todavía la libertad de entrar como Pedro por su casa y abrir la puerta porque esa casa es de usted. No, ¿verdad? Usted guarda respeto, cierto respeto. Usted va tocando, toca primero, aunque tenga llave, pero usted toca. Amén. Así es Dios con todos los asuntos aquí en la tierra. Amén. Mire, esto se lo compruebo. Dice la oración en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. O sea, si en verdad el hombre no tuviera nada aquí, hermano, que ver, ese versículo no existiera en la Biblia. Que el hombre, o sea, como nos enseñó Jesús, venga a nosotros tu reino. ¿Para qué lo va a poner si Dios se puede meter, hermano, y hacer su reino? ¿Para qué existía el versículo de ahí? Hágase tu voluntad, como está hecho en el cielo, hazla en la tierra. ¿Para qué está escrito? O sea, si Dios, o sea, es soberano, hace su voluntad, ¿y para qué va a escribir eso? Amén. No tiene por qué escribirlo, ¿sí entienden? Van captando. Entonces, Dios le ha dado los hombres para que lo administren en la tierra. Pero lo que ocurre en la tierra es, hermano, causa del hombre, amén. El hombre es el que tiene que responder y el responsable de todo lo que ocurre en la tierra. Cuando el hombre peca, le dijo,
por tu culpa, por el pecado que has cometido, maldita será la tierra, por tu culpa. Amén. Entonces, si por ejemplo ocurre algo en su casa, un desastre ahí mismo en la casa, que lo provocan los habitantes, los que están ahí, usted tendrá la culpa como dueño. No. Ya los culpables es la gente que usted se la ha dado a administrar. Entonces, todo problema que está ocurriendo aquí en la tierra es producto del hombre, no de Dios. Amén. Si Dios, hermano, hiciera toda su voluntad, esto estuviera perfecto. No se hubieran visto padres violando a las hijas, ni desastre tremendo, ni nada. Estuviera un reino perfecto. Cuando Dios gobierna, todo es perfecto. Cuando Dios gobernaba en el huerto del Edén, estado de perfección. Pero cuando hubo cambio de gobierno, que entró Satanás, entró el caos, entró la destrucción. Entonces, la oración, pero como el hombre quedó incomunicado de Dios, Dios proveyó un vehículo que es la oración, para comunicarse con Dios. ¿Qué es la oración? Bueno, la defino así, tiene muchos conceptos, mucha definición. La oración es el medio, el vehículo apropiado, indicado, que Dios se ha provisto para que los hombres en cualquier asunto que tengan en la tierra, problemas, que le pidan a Dios, a través de ese vehículo de la oración, Dios descenderá para resolverle los problemas a los hombres. Amén. Y conflicto que tengan, darle solución y traer bendición al mismo tiempo, a través de que ellos clamen. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré, te diré, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú tengas un problema, 171, aquí es 33:3, amén. El número es 33:3, el teléfono de Dios. Inmediatamente usted acciona el 33:3, inmediatamente viene una embajada del reino celestial. ¿Por qué? Porque tú eres embajador de Cristo aquí en la tierra. Hermano, estamos viviendo en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Nuestra ciudadanía viene de Dios, de los cielos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Usted simplemente está aquí representando la embajada celestial aquí. La palabra de Dios, creo que ahí en 2 Corintios 5:18, búsquenmelo por ahí, dice que somos embajadores de Cristo. Amén. Embajadores de Cristo. Si no está en el 5:18, 5:19, pero por ahí está. Amén. ¿5 qué? Confírmelo. Usted es un embajador, el que representa a otro país. O sea, ¿5 qué? 5:20. Dice que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador nació ahí, ¿no? Él viene de otro país, amén, y está representando a la embajada aquí. Nosotros representamos a la embajada celestial. Mire, si ocurre algo un embajador, bueno, sabemos que está la embajada en un país extranjero y está el embajador que representa ese país. Le ocurre un problema a ese embajador, él llama inmediatamente a la patria de donde él es. ¿Qué va a pasar? Lo van a dejar solo. Enseguida le viene una comisión, una respuesta inmediata, inmediatamente. Así, cuando un ciudadano del reino de los cielos, que somos nosotros, embajadores de Cristo aquí en la tierra, clamamos, vienen los militares del reino, que son los santos ángeles, a defenderte, a ayudar también. Entonces, vemos que la oración es el medio, el vehículo indicado y apropiado que Dios ha dispuesto para intervenir en cualquier asunto que ocurra aquí en la tierra a favor de los hombres, para traerle solución al conflicto y bendición al mismo tiempo. Entonces, vemos que este es una arma poderosa. Estamos viendo hoy 3 armas poderosas del reino. Y número 1, estamos viendo la oración. También la palabra de Dios dice, Mateo 7:7, la regla de oro. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Tenemos que pedir para que venga respuesta inmediata del reino de los cielos. Pero el vehículo apropiado es la oración. Amén. Y dice, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Por nada estéis, 6-7. Dice, por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras necesidades, peticiones con ruego, súplicas, oración, el vehículo de la oración. Amén.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará la mente con tanto problema y conflicto, y guardará vuestro corazón, las dos partes más atacadas, el corazón y la mente. El corazón porque le da taquicardia, el susto del problema, pero no te preocupes, que Jesús es el guardador de tu corazón, el que tiene el control. Dice, Él guardará vuestro corazón, vuestro pensamiento y vuestro corazón. Habla de guardar, ¿en quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es el guardador, que es un guardador, un protector, que te va a proteger tu corazón y va a guardarte de esos pensamientos que te asaltan. Vemos que dice el Salmo 32, verso 6, por esto todo santo orará a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas, estas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación. Entramos a la alabanza, amén. Con cánticos de liberación me rodearás, amén. Estarás seguro con los cánticos de liberación. Y vemos, o sea, que aquí se manejan dos cosas, oración y adoración, amén. Cánticos de adoración, me rodearás. Vas a estar rodeado, vas a estar seguro. Pero la oración es el medio, el vehículo indicado para hacer vallados, cercos, protección, fortificación. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, la cobertura del Omnipotente. Diré Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo, de las trampas malignas, silenciosas, ocultas, secretas del enemigo. Ciertamente con su plumaje te cubrirá. Estás cubierto en una cubierta, habla de cubierta, de cobertura, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El refugio más seguro es estar bajo esa cobertura, pero es el que habita al abrigo del Altísimo, el que ora constantemente, no el que ora de vez en cuando. El que ora de vez en cuando es un visitante, amén. Viene de visita, pero el que mora, el que habita, es el que está constantemente viviendo en la presencia de Dios, en intimidad, en oración, el que restablece la comunicación, tiene la señal clarita, hermano. No hay interrupción, no hay nada, amén. Pero tenemos que tener los canales totalmente libres para que haya una buena conexión, amén. Porque también oramos de que Dios es benefactor, es bienhechor, Dios es bueno. Y que si tú clamas, Él te va a responder, pero hay ciertas características que nosotros y requisitos que tenemos que cumplir también, condiciones, responsabilidades. Número 1, que tú hables verdad. Número 2, hermano, que hagas justicia. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 5, versículo 1, busqued, dice, indagad en toda Jerusalén, buscad en las calles, en las plazas, pon una lupa, mira, empieza a ver si encuentras a alguien que hable, que haga justicia y que sea sincero, que hable verdad, y con uno solo que lo encuentres, yo la perdonaré, dice el Señor. Amén. Entonces se tiene que tener justicia, y tú tienes justicia. La palabra justo viene de justicia. Dice, claman los justos, Salmo 37 y 34, y Jehová los oye. Y la sinceridad, Salmo 145, dice, claman los justos, Jehová los oye. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero de verdad, con sinceridad. De veras, los oirá, oirá el clamor de ellos, los oirá y los salvará. Amén. Pero tiene que haber justicia, tiene que una persona que hable verdad y tiene que ser sincero. Le agregamos humillación. Dice la palabra en Miqueas, dice, oh hombre, Jehová te ha declarado lo que es bueno. Solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde, humillarte ante tu Dios. Otra vez vuelve a hablar de la justicia y habla de la misericordia. Si tú no eres misericordioso cuando tú clames, que tú eres implacable cuando los demás clamen, y tú tienes un rejo y una crítica fuerte, cuando tú clames que tú eres duro, no tienes misericordia, Dios tampoco tendrá misericordia contigo. Misericordia tendré, pero con los que tienen misericordia. El que siembra misericordia, recoge misericordia. Salmo 18, misericordioso serás con el misericordioso, limpio con el limpio, íntegro con el íntegro, y con un rejo severo serás para con el perverso, para el que es duro. Amén. Cuando caigas en una prueba y si tú eres duro, hermano, es difícil que salgas de ahí. Amén. Porque dice que el Señor será severo con el que es severo.
Lo que tú siembres, tú recoges. Si tú siembras misericordia, recoges misericordia. Y la oración tiene que ser de una persona misericordiosa que se compadece, se conduele de los demás, así como Cristo se compadeció de la humanidad. Y aunque éramos enemigos en vuestra mente, Él nos perdonó. Perdónalo, Señor, que ellos no saben lo que hacen. Entonces, cuando somos implacables, que no tenemos misericordia, esa oración no va a ser contestada. Amén. Dios no va a tener misericordia. Vemos también que la oración tiene que tener santidad. Amén. Obediencia sobre todo. Vemos que dice la palabra de Dios en Juan 15:7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Amén. Entonces, vemos que tiene que tener verdad, justicia, tiene que tener misericordia. Y vemos que el Señor nos va a responder afirmativamente a todas esas cosas. Santidad, tiene que tener verdad. Amén. Esto es con respecto a la oración, usándola como un arma poderosa. Vemos que la oración es tan tremenda, combinándolo con alabanza. Lo podemos encontrar en Hechos 16. Abran sus Biblias. Hechos 16 del 22 al 26. Dice así la palabra. Y se agolpó el pueblo contra ellos, o sea, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, demasiado, los echaron en la cárcel. Estaban presos, prisioneros, mandando al carcelero que le guardase con seguridad. Amén. Estaban bien seguros de esa cárcel, era difícil que se escapara. Quizás tú te sientes prisionero, atado, y crees que ya no tiene solución, pero vamos a ver cuál es la solución. Dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo. ¿De dónde? De más adentro. Era difícil que salieran, de más adentro. Y les aseguró los pies ¿con qué? Con cepo. Cepo era un tablón, hermano, que le metían en los tobillos. Y ellos quedaban así, que no, inmovilizados, no se podían mover. Y con cadenas también, hermano, lo amarraban. Y dice la palabra de Dios, pero a medianoche, orando, repita conmigo, orando. Aquí está el arma poderosa, ¿cuál es? La oración. Orando Pablo y Silas, y aparte de que oraban, ¿qué hacían? Cantaban que himnos a Dios, y los presos los oían. Mire, quiero decirle que los cánticos más poderosos, le doy una clave, es los que son basados en la palabra de Dios. Dios va a responder, hermano, y van a tener una influencia tremenda. Y dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Cuándo cantaban, hermano? A medianoche. ¿Y quiénes lo estaban oyendo? Los presos. Entonces sobrevino ¿qué? Que es un de repente, hermano. Algo que usted no esperaba. Que enseguida eso no anuncia. Vino respuesta inmediata del reino de los cielos. Amén. Entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? Cuando tú cantas, cuando tú oras, ¿qué ocurre? Un terremoto. Eso lo vamos a comprobar ahorita. De tal manera que los cimientos, las bases de la cárcel se sacudían. Hubo un temblor y un terremoto. Y al instante, ¿qué pasó? Se abrieron todas las puertas. ¿Por qué se abrieron, hermano? Porque ellos estaban cantando y estaban orando. Amén. Usaron dos armas letales y poderosas contra el reino de Satanás. ¿Y cuáles eran esas armas? La oración y la alabanza. Y las cadenas de todos, ¿qué pasó? Nada más se partieron las de Pablo y las de Silas. Los demás que estaban oyendo, hermano.
el efecto que causa la alabanza. Si aquí hay un adorador impregnado de Dios, que adore al Señor en espíritu y en verdad, todo el que venga atado va a ser libre. Porque dice que ellos estaban, ¿quiénes? Los demás no estaban cantando ni orando. Nada más era Pablo y Silas. Y cuando ellos estaban cantando y adorando al Señor y orando, dice que las cárceles se abrieron inmediatamente, que ocurrió un temblor. Podemos ver un clamor, lo que sucede con un clamor. Dice el Salmo 18, versos 6 hasta el 9, dice, en mi angustia invoqué a Jehová, o sea, clamó, un clamor, invocó a Jehová, es un clamor. Y clamé a mi Dios, o sea, hizo un clamor, llamó a Dios, lo invocó y dice, ese quién es el rey David. Y clamé a mi Dios, él oyó mi voz, o sea, cuando tú clamas, Dios va a oír tu voz. Él oyó mi voz desde su templo. El templo del Señor está lejos, hermano, en el tercer cielo. Y de ahí, miren, los gritos más grandes que oye Dios es el de un corazón sincero. Amén. Pero el que agarra un micrófono y grita duro, eso no se oye en el cielo. Amén. Que sea arrogante. Amén. Y dice, él oyó mi voz desde su templo. ¿Y qué pasó? Dice, se conmovieron, igualito lo que pasó allá, lo que le estoy relatando allá con Pablo y Silas. Dice, se conmovieron los cimientos de los montes. Usted sabe que los montes están fuertes. Y empezaron a temblar, un temblor. Y se estremecieron porque se indignó Jehová, dice. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones y ardientes tronó en los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Amén. Dice rayos, dice lanzó sus saetas, empezó a lanzar saetas. Él mismo se agarró una aljaba, no mandó a ningún ángel. Dios mismo vino en persona a salvar a su ungido, al rey David, porque David era conforme al corazón de Dios. Dice que agarró la aljaba y la llenó de saetas. Y dice, lanzó sus saetas y los dispersó a todos mis enemigos. Lanzó rayos y relámpagos, truenos y los destruyó. Entonces todo entró en calma. Aparecieron los abismos de las aguas. Amén. Y los cimientos de la tierra. A tu reprensión, oh Jehová, por el Espíritu Santo, el soplo del aliento de tu nariz me tomó, dice, y me sacó de todos los problemas, de todos los rollos en que yo estaba. Dijo el rey David, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Aquí agua es simbolismo de problemas. Amén. Me sacó de las muchas aguas y me libró de mis poderosos enemigos que me aborrecían, que me tenían rabia. Ellos me asaltaron en el día de mi quebranto, hicieron leña del árbol caído. Cuando alguien cae, inmediatamente le caen todos sus enemigos. Amén. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y dice, y me libró porque se agradó de mí. Eso sí, porque no me ha apartado, estoy en los servicios siempre. Amén. No me ha apartado impíamente de mi Dios. Todos sus juicios han estado delante de mí. Misericordioso te mostrarás con el misericordioso. Él era un hombre que tenía misericordia. Limpio con el limpio, íntegro con el íntegro. Y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi lámpara es el espíritu. Lámpara del hombre es el espíritu. Amén. El espíritu que hay en el hombre es la lámpara de Jehová. Amén. Entonces dice, tú encenderás mi lámpara. Cuando a un hombre se le despierta el espíritu, que se le enciende la lámpara, se va a volver violento contra las tinieblas. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará las tinieblas. Toda tiniebla tiene que irse cuando se despierta el espíritu de un hombre. Amén. Y aquí David tenía el espíritu encendido. Amén. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará toda tiniebla. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Amén. Se vuelve violento, no hay quien lo resista, no hay quien se le atreva a hacerle frente. Amén. Y vemos, hermano, todo lo que consigue el clamor, lo que consigue la adoración. Y vemos que estos hombres fueron bien azotados, hermano. Dice que lo azotaron, no dice pocos, sino muchos. Estaban lacerados, estaban con su cuerpo sangrando, hermano, estaban. Pero cualquiera se pone a quejarse, ay, me duele, y a ti, no, a mí me partieron las piernas, tengo un hueso roto, No, hermano,
Ellos se pusieron, fue a alabar y a cantar al Señor, aplicando el Salmo 34. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa que esté enfermo, no importa que no tenga comida. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán todos los humildes, los mansos, y se alegrarán. Engrandecer, vengan a Jehová, exaltemos, pongamos en alto aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis miedos, mis temores, me libró. Amén. La solución contra el miedo, contra el nervio, es la búsqueda de Jehová. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Vemos que la oración crea fortalezas, perímetros de protección. En el Salmo 8:2 dice, dice, los niños que maman de pecho, fundaste la fortaleza. ¿Y por qué fundó la fortaleza? Dice, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Cómo le tapas la boca a aquellos que te están acusando? Por medio de la alabanza. Pero aquí habla de fortaleza. Salmo 8:2 habla de fortaleza. Pero vemos en Mateo 21:16. Jesús va a citar esa escritura del antiguo. Jesús era tremendo maestro, hermano. Jesús se sabía toda la escritura. Y decían, ¿de dónde sabe este hombre? Eso causó tremendo terror en los fariseos, saduceos, en los escribas, en los doctores de la ley, en los grandes teólogos. ¿Saben? ¿De dónde sabe tanta letra sin haber estudiado? Alguien una vez, estaba enseñando en los institutos teológicos. Decía, hermano, hay que prepararse, hermano. Jesús hasta estudió, era bien preparado. Yo le dije, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Por qué la palabra de Dios dice que de dónde sabes de tanta letra sin haber estudiado? Entonces, no que Pablo, sí es verdad, el que quiera prepararse, pero el Espíritu Santo, hermano, te ayuda bastante. Amén. No hay como el Espíritu Santo, te enseñará, te revelará todas las cosas. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26-27, dice, no os preocupéis, porque la unción del Santo está sobre vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción que está en vosotros, el Espíritu Santo, le enseñará y le revelará todas las cosas. Claro, lo principal es lo de Dios. Como alguien que iba a predicar y iba todo emocionado, y el Espíritu Santo lo para y le dice, ¿vas a predicar? Sí, ¿qué vas a predicar? Voy a predicar esto y esto y esto. Y no vas a predicar, nada de mí. No me has escuchado, dijo. Vas a predicar es lo que tú armaste ahí. Pero no me has consultado, ni me has dicho, ¿qué quiere, que transmitir en esa congregación? Entonces, cuando el hombre, hermano, lleva un mensaje, ahí, hermano, no pasa nada, la gente va a seguir igual. Pero cuando viene del trono celestial, va a haber cambio. Amén. Entonces, vemos aquí, hermano, que la mejor alabanza es cuando tú tienes hambre para Dios. Cualquier hermano puede alabar al Señor, hermano, con el vientre lleno. Que tenga bastante comida y todo. Gloria a Dios, abre la nevera. Hermano, estoy en bendición. Eso le llaman bendición cuando hay abundancia. Hermano, mire este carro, la bendición que Dios me dio. Pero cuando está en pobreza, ahí sí ya es la escuela de Agur, no la de Pablo. A mí me gusta más la escuela de Pablo que la de Agur. Agur decía, Señor, no me des mucho para que yo no me olvide de ti. Y ni me des poco para yo maldecirte. Manténme del pan necesario. Eso no es Biblia, eso no es de Dios. Amén. Lo que es de Dios es de Pablo. Sé contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar bien tanto en la abundancia como en la escasez. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Esa es la escuela de Pablo. Amén. Por ejemplo, el otro dice, si tengo demasiado me olvido de ti. Y dice, pero si tengo poco voy a renegar de ti, te voy a terminar maldiciendo porque no me das nada. Eso es un amor que pone condición. Yo te amo, pero si tú me das, dando y dando. Pero si no me das, como le dijo Satanás a Dios,
falta de respeto. Le dijo, claro, cómo no. Él te responde y está contigo, pero pie con pie. Tú le das y él te da, pero quítale todo, a ver si no va a renegar de ti. Y vemos que le dio permiso a Satanás de quitarle todo, digo, menos la vida. Y vemos que nunca renegó el de Dios. Amén. Job fue íntegro. ¿Y por qué usted cree que Satanás le mató a todo y le dejó a la mujer? Porque era un erizo debajo del brazo, una piña debajo del brazo. Y la iba a usar, hermano. Esa mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Le dijo a Job, mira todo lo que te está pasando. Y él dijo, has hablado como cualquier mujer fácil. Yo sé que mi Redentor vive, profetizó, hermano, la resurrección. Y aún del polvo se levantará. Resurrección, profetizó la resurrección. Y vino y dijo, y sabes que una cosa, tremendo, el diablo cuando oyó esto dijo, yo mejor me voy de aquí, no puedo con este hombre. Dijo, ¿sabes qué? Que aunque él me matare, en él esperaré, fuerte y firme. La prueba que te está pasando, no importa, hermano, sigue con Dios. Aunque no veas respuesta, sigue con Dios. Pero el interesado es, yo no veo nada. Señor, ¿te acuerdas cuando yo evangelizaba y hice todo? Yo no me merezco esto, Señor. No, el amor es incondicional, no pone condiciones. El verdadero amor todo lo sufre, todo, nada lo espera, no espera nada de que yo te doy para que me des, no. A veces he pasado pruebas y yo le digo, Señor, no importa, pero yo te sigo amando. Amén. Encima de todo, y recupero lo que había perdido. Amén. O sea, nada más digo esto, yo te amo encima de todas las cosas. Aunque tú me des, no me des, mi amor hacia ti es el mismo. ¿Y sabe por qué se alejó Satanás de ahí? De Job, y no lo volvió a molestar. Sí, y de ahí no hay registro que volvió a molestar, porque lo vio decidido. Cuando Satanás te ve decidido, hermano, dice, yo no puedo con este hombre. ¿Sabe qué es tremendo? Dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Y dijo, mejor muero, cuando le decían que hiciera cosas. Mejor muero y retengo mi integridad. Ese era un hombre valioso de principios, amén. Prefería morirse y no ser un corrupto, amén. Él decía, mejor muero y retengo la integridad. Para Job valía bastante, amén. Integridad es sin mancha, amén. Es una persona madura, completa y sin mancha. Es fiel y firme a los principios, no vender sus principios por nada. Por eso era que Dios lo definía a él. ¿No has visto a mi siervo Job? Íntegro, justo, apartado del mal, y que aún retiene su integridad, aun cuando tú a mí, Satanás, dice, hiciste, o sea que sin causa, que no había causa, no, ni motivo, amén. Aun cuando tú me incitaste sin causa, amén. Hay muchos que dicen que era que Job, yo no comparto con ningún predicador, que dice, no, sino que fue que Job abrió una puerta. Dijo, lo que yo temía, el mal que temía me vino. Y entonces quedó enlazado. Porque me gustaría que busquemos eso, hermano. Job 2. En el primer versículo. Aun cuando tú me incitaste a mí que lo arruinara sin causa. ¿Y quién lo está diciendo? Dios, hermano. Yo prefiero creerle a Dios que a los predicadores. Cuando tú me incitaste a mí que lo arruinara sin causa. Es importante, hermano, que conozcamos este texto. ¿Sí lo encontraron, hermano? ¿En cuál? 2:3. Mire lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Satanás, le preguntó, ¿no has considerado? Eso ya es por segunda vez, porque ya había pasado ya la primera vez. La segunda presentación de Satanás. Y le voy a dar un dato. Ahí él podía subir al cielo todavía. Amén. Y acusar. Pero ya no puede subir al cielo. Ahora te acusa en la mente. Como desde que llegó Cristo, dijo Cristo, yo lo vi a él caer como un rayo. Amén. Cristo lo hizo caer como un rayo.
Y dice que hemos vencido al maligno, Apocalipsis 12:11, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Dice, hemos vencido al que nos acusaba delante de Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Ya no puede entrar al tercer cielo. Aquí sí entraban, porque aquí estaba en la presencia de Dios, aquí dice. Pero ya no puede. Y dijo, iba a acusar a Job. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, ¿para qué? Lo arruinara sin causa. Job tenía pecado. Yo prefiero creerle a Dios. Ahí lo está diciendo Dios. Dios está dando el testimonio. Dios no es mentiroso. Amén. Entonces empiezan a hablar que Job cometió un pecado, que Job, o sea, todo el mal que le vino. ¿Cuántos lo han escuchado? En muchas prédicas, miles de prédicas, hermano, predican de que Job mismo se lo buscó. Porque el mal, Job dijo, el mal que temía me vino, me sobrevino. Que él abrió una puerta. No, hermano, si Dios está diciendo que Job, hermano, era recto, perfecto, íntegro, le dijo los mejores atributos, hermano, que Job tenía, amén. Y le dijo, cuando tú me incitaste a mí que lo arruinara sin causa, sin motivo, no había motivo, no había causa, sino que Dios lo hizo, ¿sabe por qué? Y Dios lo permitió porque Job no conocía a Dios. Por eso termina diciendo, de oídas te había oído. Hablaba cosas que no entendía, mas ahora tengo un encuentro, te conozco, tengo un encuentro, a mis ojos te ven, te estoy viendo. Te conocí en medio del desierto, de la ruina, de la miseria, pero cuando tenía todo, no te conocía todo. Y era bueno, él era temeroso, era recto, pero le faltaba un encuentro personal con Dios. Amén. Y vemos aquí, hermano, que en la oración hay que mantener la integridad. Dice que la oración de los rectos, de los íntegros, es el gozo del Señor. Amén. Y aún la alabanza también. Dice que el Señor, en el Salmo, creo que 31, dice que qué linda, hermosa es la alabanza en la boca de los íntegros. Amén. De aquel que anda en integridad. Dios, escúchame. Bueno, hermano, estamos en la segunda arma, que es la alabanza y adoración. Les dije a ustedes que en el Salmo 8:2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Subrayen la palabra fortaleza aquí. Amén. Aquí no dice alabanza. Mire bien. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste ¿qué? Fortaleza, ¿verdad? Y a causa de tus enemigos. O sea, ¿por qué fue fundada la fortaleza? El origen. Por los enemigos, amén. Ahorita ya vamos a armarle todo esto, lo que decía la pastora, cuando el maestro llamado por Dios agarra algo complicado, lo desarma y lo da sencillo para que lo entienda. Un maestro bueno no es aquel que empieza a buscar palabras sofisticadas, donde nadie lo entiende y queda la gente confusa. Que él trata, hermano, de poner el mensaje florido, de todo, pero nadie le entiende. Entonces aquí vemos que hablan, hermanos, de que la fortaleza fue creada, ¿por qué? ¿A causa de quién? Del vengativo y del enemigo. Ahora, va a venir el maestro de maestros, ese maestro que estaba predicando, la hermana Alejandra, que lo agarró como ejemplo y modelo, el maestro de todos los maestros, Jesús. Va a darle la interpretación a ese Antiguo Testamento. Lo encontramos aquí en Mateo 21:16, y le dijeron, oyes lo que estos dicen, porque los muchachos, los jóvenes, estaban cantando, oh, sana al hijo de David, la entrada triunfal a Jerusalén, lo esperaban con palmas y con todo, y cantando. Y Jesús les dijo, o sea, porque le estaban diciendo a Jesús que mandara a callar, que no permitiera. ¿Y quiénes eran, hermano? Los escribas, los fariseos. Si usted busca el versículo anterior, estaban los escribas, los fariseos, los que mandan a callar a esos muchachos. Escribas, fariseos, sacerdotes. Les dio un celo tremendo porque estaban alabando al Señor Jesús. Oh, sana al hijo de David en la entrada triunfal a Jerusalén. Y le dijeron esos sacerdotes, oye lo que estos dicen, le dijeron a Jesús. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste. Amén. Nunca leíste. Sí van copiando, hermano.
Dice, de la boca de los niños, le cita el Salmo ese 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste ¿qué? Ya no. Ya ahí no está la palabra fortaleza. Aparece ¿qué? Reemplazada por ¿qué? ¿Será que estará mal o estará bien? Está bien, sino que fortaleza equivale a alabanza. Está el maestro de maestros dándole la interpretación correcta. Amén. Al Antiguo Testamento, él vino a afirmar todo y trajo la revelación completa. Antes era fortaleza, pero todavía sigue siendo fortaleza, pero es alabanza. Amén. A través de la alabanza se crean fortalezas. Amén. ¿Y para qué se crea la alabanza? Hay una causa y un motivo y hay un origen. ¿Por qué se crea la alabanza? Para hacer callar al enemigo y al vengativo, al acusador. Y, hermano, crear una fortaleza. Por eso es que le dije que 3 armas letales y mortales contra las tinieblas. Número 1, la oración, que ya lo vimos todo lo que causan, los estragos que causan las tinieblas. Número 2, la alabanza y la adoración. David era intocable. A David nunca lo tocó una lanza, aunque desde joven empezó como guerrero. Él hasta jovencito, hermano, cuando se lo llevó Saúl, dice que entraba a la guerra y salía, y mataba pero a miles y de todo. Se ganó el corazón del pueblo, un muchachito, hermano, joven. Desde su juventud, un guerrero. Y después, ¿sabe cuándo se retiró? Cuando tenía 60 y pico de años. Tú sabes que a uno le van cayendo los años a cualquiera. Y la misma energía que uno tiene cuando está joven, ya no la tiene después. Yo recuerdo que yo me llegué a saltar, hermano, sin exagerarlo, de este alto. Me ponía en la cuerda, claro, en la playa, y yo decía, súbala más, súbala más. ¿La vas a saltar? Sí. Me lanzaba así, hermano, daba una vuelta en el aire y caía así. Ahora no lo hago, hermano. Es bien difícil. Amén. Entonces, David, hermano, estaba peleando. Y de repente, viene un gigante. Y él se pone a pelear con el gigante porque no son como ahora que los reyes no van a la guerra. Usted ve que los dictadores, hermano, como un Hitler, como un Noriega, decía, vení acá y te espero con un machete. Vení. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando hicieron la intervención, se disfrazó de monjita y se metió en un convento, huyendo, hermano. Y de allá lo sacaron y lo metieron. Pero, ¿dónde está la valentía que decía, aquí te espero, con un machete y lo blindaba y todo? Hitler también. Era tremendo, que hablaba todo fuerte. Se cree que él mismo se envenenó y se metió en una cuestión ahí. Ellos tenían como un búnker. Vemos, que ellos mandan a la gente a salir. Desafían, pero ellos no, son cobardes. Y vemos que David, sí, David a un viejo anciano. Salía, hermano, y todavía andaba con su espada. Y cuando tuvo ese encuentro con el gigante, dice que se cansó. Ya no tenía la misma energía y el gigante casi lo mata. Y llegó un sobrino de él y lo defendió y mata al gigante. Y le dijo al general Joab del ejército de David, mi señor, ya no es bueno que tú salgas a la guerra. Ya tú cumpliste todo tu tiempo. Mejor quédate allá intercediendo, orando por nosotros. Y nosotros aquí vamos a pelear, a defender a Israel. Amén. Entonces, lo que quiero decir es que David, desde su juventud hasta esa edad, 60 y pico de años, ni una lanza, ni una espada lo tocó. Ni una saeta, ni una flecha. Y pregunto por qué David fue intocable. David era intocable. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál era el secreto de David? La adoración, la adoración. Mire, Saúl fue el primer rey de Israel. Y Saúl no se preocupó por instalar la alabanza ni la adoración. Nada, hermano. Pero cuando empieza a gobernar, a reinar David, ¿qué fue lo primero que hizo? Instalar cantores. Habían el principal, hermano, que él ponía a dirigir, era profetas, amén. Entendidos en el canto, tenían el don profético. Eran los que dirigían, los profetas, el canto. Mire, él combinaba la profecía, la oración, porque esos salmos eran cánticos, amén. Eran cantados y eran oración, amén. Los salmos que están ahí.
Era, hermano, algo bien compuesto tremendamente con estas armas letales. Sí, y vemos, o sea, que David nunca lo toca una lanza, no lo toca nada. ¿Por qué? Porque él instituyó 40 años que duró su reinado, 40 años de adoración sin parar, continua. Usted dirá, ¿y cómo ese hombre lo logró? Si la gente tiene que comer, tiene que dormir. Mire, él tenía 3 grupos de 8 horas. Ahí lo dice la Biblia, o sea, que entraba un grupo y le ministraban pura adoración, cántico, 8 horas. Terminaba ese grupo y venía otro relevo de 8 horas más. Y después terminaba ese grupo y así era continuo, hermano, continuo. Ese era el secreto de David. David era intocable, hermano. Ni una lanza, porque él entendía que la adoración produce fortaleza. Y ahí lo dice, fundaste la fortaleza a causa de los que maman. A causa, ¿quiénes son los que maman? Los humildes, los niños. Nos mandan a ser como niños, hermano. Y mire, cuando un humilde, hermano, no hay un arma más tremenda contra Satanás que la humildad. Hoy un hermano me contó un testimonio en Villabarán, que él estaba y de repente le hicieron un asalto ahí donde estaba. O sea, le llegaron pero cantidades de demonios, se le estaban metiendo, dice que hasta en el cuerpo y todo. Y estaban pero fuertes. Y él sintió pánico y de todo. Y él enseguida agarró y se tiró de rodillas. Señor, por favor, ayúdame, Señor. Y empezó de rodillas. Dice que enseguida, pum, 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 se fueron inmediatamente. Porque Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios resiste, pelea contra los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Y humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él lo exaltará cuando fuere. No hay una arma más poderosa que los humildes. Amén. Vemos que hay demonios, o sea, que han dicho que, dice, ahí hay varios arrogantes en esa iglesia que son míos, pertenecen a nosotros. Pero esos humildes, no, esos son del otro Señor. Ellos dicen, no, esos son del otro Señor. Pero los arrogantes, ellos dicen que pertenecen al grupo de ellos. Entonces, vemos aquí, hermanos, que esta arma tan poderosa como es la alabanza. Amén. Hechos 16:22, ya lo vimos, hermanos, combinando el poder de la alabanza con la oración. Y ahora vamos a lo profético, la otra arma. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Es la más segura. Amén. La cual está atento, como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones. Amén. Cuando tienes un problema bien grande que no tiene solución, hermano, está lo profético. Amén. Podemos encontrar un problema que es la madre de todos los problemas que existieron. Amén. Un valle de huesos, no estaban secos, eran resecos en gran manera, hermano. Ya no tenían solución. Ese era el pueblo de Israel, que dice que su esperanza pereció, ya murieron de esperanza. Decían, no tenemos solución, somos del todo destruidos. Estaban en cavernas, en sepulturas y en tumbas. Su esperanza ya estaba sepultada. Ya lo tenían. Por eso es que le dice que los huesos estaban secos y resecos en gran manera. Y le dijo Dios al profeta Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le dijo Ezequiel? Señor, solo tú lo sabes. Y vemos que dice, me detuve aquí en el 37:4, donde dice, y me dijo, o sea, Dios le dio solución, me dijo, entonces, si tienes ese problema, profetiza sobre estos huesos. Y dile a las dificultades, dile a las circunstancias, huesos secos, oíd palabra de Jehová y viviréis. Amén. Entonces, tienes que combinar, hermano, lo que es la oración, lo que es la adoración. Dice el Salmo 32, verso 7, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio, me librarás de la angustia, con cánticos de liberación. Entonces, cuando tú tienes en la casa, hermano, adoración, por eso es que aquí dejamos eso a lo que nos vamos. El pastor Aarón siempre está continuo, hermano, y gracias a Dios. Buenísimo la herencia que me dejó mi mamá. Y eso ha estado en continuo y no se ha dañado, hermano. Y de verdad que es
un altar de adoración es un altar encendido. Es un peligro para Satanás. Un altar que está encendido. Y eso atormenta a los demonios. Yo lo he comprobado y lo he confirmado. A veces en liberaciones que hemos hecho. Y yo a veces he llamado a los adoradores. Vengan acá. Miren. Te amo, Jesús. Eres bello. Te amo, Jesús. Eres maravilloso. No, no digas así, los demonios. Y se van. ¿Por qué? Porque hacen callar al enemigo. Y fundaron la fortaleza por eso. Yo anteriormente creía que la adoración era poderosa, oyendo alabanzas, cantando. Sí, es poderosa. Porque una vez yo recuerdo que yo tenía un cuarto y cuando vamos a llevar a la persona que le vamos a hacer liberación, no, me quema, no me metan ahí. Y era que estaba sonando una alabanza hebrea. Y se angustiaba. O sea, decía que la alabanza lo quemaba. Amén. Pero también cuando tú adorar es hablar con tu boca, sin cantar también. Decirle palabras bonitas a Dios. Jesús, eres bello, eres hermoso. Te quiero, Jesús. Te amo, Jesús. ¿No ve el rey David? ¿Cómo empieza el Salmo 18? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Empieza a decirle cosas bonitas, ese es adorar. Ese es olvidarte de ti para dedicarte a Él. Ese es no pedir nada, hermano, sino darle a Él. O sea, adoración. Y vemos, hermano, que aquí profetizan sobre las circunstancias. Primero oran, pon adoración. Por ejemplo, yo me he acostumbrado así, se lo digo sinceramente, que cuando yo estoy haciendo enseñanzas y haciendo los seminarios, haciendo los talleres, pongo adoración. Hermano, ¿y cómo me baja revelación? Ya le voy a explicar por qué, hermano, y lo va a entender. Usted sabe que uno a veces tiene mala señal. Hay casas que tienen mala señal. Y entonces, ahí casi no le llega revelación, no fluye. Pero a lo que usted pone, ¿y quiénes son los que causan esa mala señal? Los demonios, hermano. Que tú no estés en vía directa, en acceso directo con el trono celestial, porque de allá es donde viene la revelación. Amén. Entonces, cuando tú pones adoración, inmediatamente se establece la conexión y la señal queda clarita. Oyes la voz de Dios como, claro, cómo te dirige, pero en tus mismos pensamientos. Te vienen revelaciones, hermano, que tú estás, en mi caso, soy como un autómata que escribe. Y escribiendo y todo viene perfecto. ¿Pero por qué? Porque se limpian los contactos, se limpian los aires con la adoración. Los espíritus que estaban interviniendo para que tú no tuvieras buena conexión, porque ellos tratan de que tú no tengas conexión con tu autor, amén. Y lo que ellos tratan es de conectarse. El éxito de ellos es conectarse, contactar con tu mente. Y ponerte cosas negativas, hasta errar. Por eso es que hay falsos maestros o maestros que se descuidan su mente y vienen ellos y le ponen una falsa enseñanza. Pero cuando tenemos adoración pura, hermano, a mí me gusta orar también con la adoración, con los cánticos. Lo pongo y a mí no me molesta. Me he acostumbrado que yo puedo estar escribiendo, cantando y me va bajando revelación y estoy ahí conectado. Y la adoración es un don de servicio para la profecía, para predicar la palabra. Por eso es bueno los verdaderos adoradores que adoren y te despejan el camino y tú sientes eso lleno de unción y estás conectado, sigues conectado allá. Pero hay veces que uno llega, hermano, con una unción y de repente, en vez de hacer un favor, hermano, de verdad que es un tropiezo predicar así, porque está como todo trancado. Por eso es que deben de haber verdaderos adoradores. Ellos son los que establecen el puente entre lo físico y lo espiritual. Son una puerta que conectan a lo espiritual para entrar. Llevan al pueblo a la presencia de Dios, pero si ellos no tienen eso, hermano, ¿cómo van a llevar? Al contrario, van a estorbar. Por eso en un adorador lo principal debe de ser la oración. Ningún adorador, o sea, en cántico, si no ora, no sirve para el reino, no es apto. Lo que a Dios le va a fastidiar. Amén. Entonces, pero si esa persona tiene conexión en oración con el reino de los cielos, hermano,
van a ocurrir muchas cosas. Amén. Y cuando tú pones alabanza, inmediatamente se restablece conexión. Ese restablecer. Amén. Y te limpia los conductos que estaban obstruidos. Y ya llega un acceso directo, te conecta y te vas a revelación enorme. Entonces, para finalizar, combinen estas tres armas. Número 1, oración. Número 2, así como la combinó Pablo con la adoración. Enseguida hubo libertad, hubo liberación, las cadenas se rompieron. Y como dice el Salmo 149, verso 6, cantad sobre sus camas con espadas agudas salgan de sus bocas. La alabanza, amén, que canten. Espadas agudas salgan de sus bocas para ejecutar sentencias a los pueblos, a los nobles, a los principados y aprisionarlos con grillos a los demonios, o sea, con grillos, cepos y cadenas. Amén. Y para ejecutar el juicio decretado, la espada aguda que sale, pero la espada de la palabra. Aquí no se refiere a cualquier alabanza, sino es la espada de dos filos. ¿Cuál es? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es espada de dos filos. Si tú haces un cántico y la base es esta espada de dos filos, vas a cortar cabeza de demonios cuando estés cantando. Por eso hay oraciones que no le hacen ni cosquilla al diablo y el diablo la puede cantar. Pero cuando es en base a esta espada de dos filos que sale de la boca, eso, hermano, va a cortar cabezas de demonios, van a salir cadenas de la boca del que canta, aprisionando, amarrando, atando a principados, a potestades, poniéndole cepos y brillos, dejándolo con grillos inmovilizados y con cepos. Y ejecuta el juicio que ya fue decretado contra un enemigo que fue derrotado, sentenciado y juzgado, que es Satanás y los demonios. O sea, cuando tú cantas con entendimiento y en espíritu y en verdad, tú ejecutas un juicio sobre ellos, que ya fue decretado. Estamos peleando con un enemigo derrotado, que ya fue juzgado, fue condenado, pero tú ratificas ese juicio, amén. Lo ejecutas. La resolución fue dada en el cielo, pero la ejecución es de los adoradores, intercesores y de los guerreros aquí en la tierra. Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén.